Hey, tale, ¿cómo están? ¿Cómo les va con el home office? Me iba a peinar, pero la verdad ahorita no hay tiempo para nada con el home office, cuidando chamacos. Aprovechando los momentos de cuarentena, le he pegado duro a la lectura. Les iba a compartir un video sobre el arte y la ciencia de vivir con pocos carbohidratos, pero la verdad iba a ser bien pinche tramposo porque en esta cuarentena ha sido un calvario tratar de comer sanamente teniendo el refrigerador aquí disponible de todo el pinche día. Así que les voy a hablar de un librote que me encanta y que me apasiona, que es Cómo cocinar cerveza casera por John Palmer. Bueno, pues John Palmer es el gurú de todo lo relacionado con cocinar cerveza en tu casa, y tiene este libro que se llama How to Brew, que se publicó en 2006 y se ha ido actualizando en varias ediciones. Así que muchos CEOs y brewmasters de diferentes compañías lo tienen como una figura a seguir. Su nombre tiene mucho peso en lo que es el proceso de la elaboración de cerveza. Se ha ido actualizando en varias ediciones. Así que muchos CEOs y brewmasters de diferentes compañías lo tienen como una figura a seguir. Su nombre tiene mucho peso en lo que es el proceso de la elaboración de cerveza y recetas para que tu cheve salga bien buena. Pues como lo menciono en el video de bienvenida a este canal, todo el tema de la cerveza artesanal, digámosle, es un tema que me apasiona bastante. Ahorita que estoy encerrado me pongo nostálgico y me acuerdo de algunos viajes que hice junto con mi esposa temáticos de la cerveza en Alemania, en Checoslovaquia, en Bélgica, donde tuvimos oportunidad de estar en distintas cervecerías y estaba delicious la cheve de por allá. También nos tocó visitar la escena cervecera de Portland y obviamente de aquí del norte de California. En algún momento nos pusimos la meta de visitar todas las cervecerías de San Diego, pero fue imposible porque son un chingo. En el norte de California, lo que es Tijuana, Ensenada y Mexicali, hay excelentes cervecerías con excelente calidad, con un montón de gente involucrada que yo creo que está haciendo la punta de la lanza en cuanto a cerveza en todo México. Esto de la cerveza está muy chingón, me apasiona mucho porque tiene muchas dimensiones. En el proceso de la cerveza está involucrada la física, la química, la biología, así que si te envuelves en todo el tema de los diferentes tipos de las cervezas en todo el mundo, cocinas cheve en tu casa, pasas de ser un pinche borracho a un aficionado a la cerveza artesanal. Otra cosa que me empezó a gustar es que antes de tener chamacos íbamos a las cervecerías de San Diego y ya era muy común, por ejemplo, los domingos en la mañana que llegabas a una cervecería pateando legos y trenecitos y juguetes, porque se volvió un ambiente muy familiar, sobre todo los domingos y sábados en la mañana. Hacían maridajes de cerveza con donas, cerveza con galletas, lanzamientos de nuevos sabores de cerveza así medio locochones, y en ese momento me molestaba porque en lugar de cervecerías parecían guarderías, pero ahorita pues se aprecian mucho. Obviamente ahorita no podemos salir, no podemos viajar, pero esperemos que cuando pase todo esto volver a activar esa parte de la degustación de cervezas en ambientes familiares. ¿Y cuáles son las 5 ideas que les voy a comentar sobre este libro de How to Brew? Pues número 1, ¿cuáles son los ingredientes principales de la cerveza? De ahí vamos a describir las etapas del proceso de elaboración de cerveza. La idea número 2 es el proceso de macerado. La idea número 3 es el hervor. La idea número 4 es la fermentación. Y la idea número 5 es el proceso de carbonatación. Yeah. ¿Cuáles son los ingredientes principales para cocinar cerveza? Número 1, agua. Número 2, malta. Número 3, lúpulo. Y número 4, levadura para fermentar. Y otros 2 ingredientes muy mamones pero muy necesarios son el sanitizador. Y el primero del que les voy a hablar es mucha paciencia. Es un ingrediente... Ahí no es el ingrediente, qué mamón, pero es bien importante tener mucha paciencia. De seguro la primer cheve que vas a cocinar va a ser para que tú te la tomes o tus amigos o tus familiares. A mí me pasó que estaba bien presionado, bien tenso, y dije, no, pues si estoy haciendo esto para divertirme, para relajarme, ¿para qué chingados me presiono? Así que paciencia y disfruta el proceso. El ingrediente número 1 es el agua. En chinga te puedes poner muy nerd con las cuestiones del agua si quieres agua alcalina, con cierto pH, agua con ciertos minerales. Tu primer
primeras cheves te recomiendo que uses... Recomendar es una palabra muy fuerte para mí, pero bueno, te sugiero que las primeras cervezas que hagas uses agua de garrafón. Acá en México, en Tijuana, le decimos agua de garrafón al agua purificada que compramos en los dispensadores de agua. De ahí seguimos con las maltas o los fermentables, que son los granos tostados que vamos a utilizar. Generalmente es cebada, pero puede ser centeno, trigo, hasta arroz, dependiendo del tipo de cheve, ¿no? La malta es lo que va a definir el tipo de cerveza que estás haciendo y gran parte del carácter y el sabor de tu cerveza. Ya se me está antojando. El otro ingrediente que me encanta olerlo cuando estoy cocinando es el lúpulo, que es el que le va a dar el amargor o el sabor amargo a tu cerveza. El nivel de amargura se mide por IBUs o International Bitterness Units. Por ejemplo, una de las cervezas que más me gusta a mí es la IPA, que tiene bastante amargura. Le ponen bastante lúpulo en distintas fases de la creación de la cerveza. Y también hay una gran variedad de lúpulos y gran variedad de estilos de cerveza que no ocupan tanta amargura como la cerveza comercial que generalmente toma todo mundo. Las IPAs, las Pale Ales utilizan más lúpulo y son más amargas. Es un sabor que me encanta. Y por último tenemos ingrediente que hace mucho del trabajo para crear la cerveza, que es la levadura o el yeast en inglés, que lo vamos a utilizar en la etapa de fermentación. Esta levadura se come el azúcar generada durante la etapa de macerado. Y el otro ingrediente súper importante es el sanitizador. La primer cheve que hice yo se me contaminó porque no limpié bien mis instrumentos. Esos son los ingredientes básicos. Ha habido gente que hasta le pone tocino a su cerveza, así que para empezar utiliza solamente esos ingredientes. Y al respecto, luego en la página 11 nos dice Jim Palmer, lo voy a decir en inglés porque me voy a traducir. It cannot be overstated. The most important factor for success in brewing is good cleaning and sanitation. Clean first, then sanitize. Si hay que sanitizar todos tus instrumentos a la chingada para que no se te contamine tu cerveza. La idea número 2 es el proceso de mash o macerado, que es donde tomamos nuestro grano, lo combinamos con agua caliente a cierta temperatura para extraer las propiedades de ese grano, ¿no? Los almidones y las enzimas para transformarlas en azúcar fermentable. ¡Wow! El proceso que yo uso para cocinar cerveza es uno muy casero que se llama brew in a bag. Básicamente es meter el grano en una bolsota para crear una especie de té. Utilizando agua caliente remojo esta bolsota con granos y va a quedar nuestro caldo de agua dulce. Esto sucede cuando combinamos el agua caliente con los granos dentro de la bolsa y los dejamos descansar por varios minutos o hasta horas dependiendo de la receta. Después está el proceso de remojado. Volvemos a vertir agua caliente sobre la bolsa de granos para asegurarnos que extraemos la mayor cantidad de agua con almidón o agua con enzimas para que en nuestro siguiente proceso haya más azúcar fermentable. Este proceso está muy bonito porque es cuando tu casa empieza a oler a malta, a cebada, a trigo, a los ingredientes que estés utilizando para cocinar tu rica cerveza. Este proceso está muy sencillo, pero es bien importante que te salga bien porque pues va a definir todo el cuerpo de tu cerveza, el alcohol que va a tener tu cheve. Y sobre la importancia y la complejidad del mash o el macerado, en el libro el autor nos dice: sabemos más sobre cómo volar que sobre la bioquímica de la cerveza. Hacer cerveza es tan fácil que la gente lo ha hecho por miles de años y aunque no saben cómo es que trabaja, solamente trabaja y ya. ¡Wow! Y en este proceso del mash o el macerado es muy importante que el agua con el que vas a calentar el grano esté específicamente en la temperatura que te dice la receta. Si está más fría de lo necesario o está más caliente de lo necesario, no vas a tener la eficiencia necesaria para extraer el almidón y las enzimas de tu grano. Y la idea número 3 es el proceso del hervor, que aquí es cuando añadimos lo que son los lúpulos. Y en el capítulo 5, en la página 63, nos dice el autor: las resinas y los aceites de los lúpulos inhiben el crecimiento de bacterias y esta propiedad natural preservativa es una de las razones por las cuales los lúpulos fueron utilizados en la cerveza. ¡Wow! Es que aparte que le dan amargura, previenen el crecimiento de bacterias en tu cheve. Por eso me atrajo mucho la historia de las cervezas IPAs o Indian Pale Ales, porque eran cervezas que se cocinaban y se creaban en el Reino Unido y se mandaban por barco hacia los conquistadores que estaban
en la India y se preservaba la cerveza por la gran cantidad de lúpulo que tenían y estaban muy amargas, pero pues no se echaban a perder. Un poquito de historia porque... Entonces en este proceso de hervido tomas, digamos, el té de azúcar que creaste en el proceso anterior y lo vas a hervir. Va a durar mínimo 1 hora tu caldo hirviendo. Durante esta hora vas a ir añadiendo los lúpulos para que suceda el proceso de isomerización. ¡Wow! Los lúpulos tienen resinas propiedades como si fueran aceite. Lógicamente no se pueden combinar tan bien con el agua porque es agua y aceite, pero al estar el agua hirviendo sucede esto de la isomerización, que es un cambio molecular en el lúpulo. Cambia su estructura para poder combinarse con el agua, pero no cambian sus propiedades y de esta manera le da el amargor y el olor que le da ciertas características a la cerveza. ¡Pau! Te digo que está bien suave este pinche proceso. Hay gran variedad de lúpulos dependiendo del estilo que estés queriendo desarrollar. Hay varias presentaciones del lúpulo. Yo conozco nomás 3 que son en hojitas, las hojas de lúpulo, en conos o los pellets que yo uso, ¿no? Que es el lúpulo comprimido como en unas balitas. Y durante el proceso de hervido vamos a incluir también el proceso de enfriado. Normalmente para este proceso se utilizan chillers o métodos más técnicos para enfriar rápidamente tu caldo. Yo utilizo la última tecnología, que es una tina con hielo, y estoy midiendo con el termómetro hasta que alcanza la temperatura indicada por la receta. Lo más difícil de este proceso, que se ve muy fácil, enfriar tu caldo, es mantener todo sanitizado. Ya no está hervida toda tu futura cerveza. Todo lo que toques, todo lo que utilices, todo lo que esté en contacto con el líquido dentro de la olla tiene que estar sanitizado, porque si no, te lo garantizo, se te va a contaminar. Ya me pasó. El termómetro, tus manos, todo lo que pueda estar en contacto tiene que estar bañado, sanitizado con la sustancia que haces con el Starsan. Ahí te dice qué proporción tienes que utilizar. Entonces ya todos tus instrumentos, tu cuchara, lo que vayas a utilizar para transferir el líquido enfriado hacia el recipiente donde vas a fermentar tiene que estar sanitizado. No juegues con esto, es muy importante, es lo más importante de tu vida. Cuando terminamos de hervir y pasamos todo nuestro líquido al recipiente donde vamos a fermentar, empieza precisamente la etapa donde va a trabajar nuestra levadura. Obviamente es la etapa de fermentación y aquí simplemente vamos a agregar nuestra levadura dentro del recipiente donde está nuestro caldo, nuestra agua con almidón, agua con azúcar, para que la levadura se coma este azúcar y cague alcohol. Una de las técnicas sugeridas para fermentar es, mientras estás haciendo tu proceso de enfriamiento, tengas listo un starter, un arrancador de la levadura, y en un recipiente con agua que fue hervida, o sea, agua limpiecita, libre de bacterias y libre de cualquier organismo, viertas tu levadura, ya sea líquida o en polvo, para que arranque a trabajar previamente de depositarla dentro de tu recipiente de fermentación. Esta mezcla se la he hecho a mi garrafón donde tengo mi caldo ya frío. Algo súper importante es la temperatura de fermentación. Es a la temperatura que va a estar trabajando la levadura. Viene en las especificaciones de tu paquetito del yeast. Yo no tengo un refrigerador acondicionado para que tenga una temperatura constante. ¿Cómo resuelvo esto? Cocinando solamente cerveza que utilice levadura que trabaja a la temperatura ambiente, ¿no? Por eso a través de la historia hay tipos de cerveza que se cocinan dependiendo de la temporada del año. En la temporada de calor, verano, cocino cervezas belgas que pueden trabajar a la temperatura más caliente de aquí de Tijuana. Cuando hace frío es cuando hago las stouts, porque el tipo de levadura requiere que la temperatura sea más fría. Obviamente esto se puede resolver si te consigues un refrigeradorcito y lo adaptes para que mantenga la temperatura que tú quieres. Así que si la temperatura ambiental es más caliente de lo que debe trabajar la levadura, tu cerveza va a saber mala, se te puede echar a perder. Si la temperatura a la que estás fermentando es más fría de lo especificado en tu levadura, la levadura se puede morir, no puede arrancar y no puede hacer su trabajo. Como me dijo el maestro que me dio clases para hacer cerveza, la temperatura de fermentación es lo que separa una buena cerveza a una cerveza excelente. Esta etapa de fermentación generalmente dura de 1 a 2 semanas y en este lapso puedes agregar más lúpulo
lúpulo, puedes agregar ingredientes especiales. Por ejemplo, hay algunas Pale Ales o IPAs que ocupan más lúpulo y se les va agregando en esta etapa de fermentación para que tengan más amargura o para que tengan más aroma. En el caso de las stouts, por ejemplo, yo cociné una stout que llevaba pedacitos de cacao, también se los agregué en la etapa de fermentación. Hay recetas que incluyen fruta, también se le agregan en la etapa de fermentación, o ingredientes que van a hacer tu cerveza más especializada. Esta etapa de la fermentación es medio aburrida porque pues es nomás estar cuidando la temperatura no se pase de lanza, pero es súper importante que tu recipiente de fermentación esté en una parte donde no le pegue la luz del sol y que la temperatura sea lo más controlada posible. La idea número 5 es el proceso de la carbonatación. Es cuando agregas otro ingrediente que se me olvidó mencionar al principio, que es el azúcar o la dextrosa. Esto va a darle más cuerpo a tu cerveza y va a complementar y terminar el trabajo de la levadura para generar más alcohol. Por cierto, no lo mencioné, pero lo que va a definir la cantidad de alcohol en tu cerveza es la diferencia entre las densidades de tu medición inicial y tu medición final, ¿no? Básicamente vas a estar midiendo cuánto azúcar tenías en el mezclado con el agua y cuánto azúcar queda al final cuando ya tienes tu cerveza lista para la carbonatación. La fase de la carbonatación dura alrededor de 2 semanas. Consiste en agregar el azúcar o la dextrosa a cierta cantidad de agua. Todas estas cantidades van a ser proporcionales a la cantidad de cerveza que estás cocinando. Yo al principio cocinaba 5 galones, pero como me equivoqué algunas veces o se me echó a perder o no me salía el resultado esperado, empecé a cocinar a 3 galones. Aceleras mucho el proceso y te quedas con una cantidad de cerveza suficiente, ¿no? De otra manera te quedas con 5 galones de una cerveza que a lo mejor no salió como esperabas y tardas mucho en terminártela. Vamos al proceso de la carbonatación casera que utilizo. Agrego el azúcar o la dextrosa a una cantidad proporcional de agua que ya fue hervida y que está limpiecita de toda madre. Se la agrego a la cubeta que voy a utilizar. Al vertir mi agüita con azúcar al fondo de la cubeta, me aseguro que todo el resto de la cerveza fermentada va a estar cayendo y revolviéndose con el agua con azúcar. De esta manera va a tener una mezcla homogénea. Y una vez que ya tengo en mi cubeta de embotellado mi cerveza mezclada con el agua con azúcar, voy a proceder a llenar mis botellas. Aquí los cerveceros más avanzados ya pueden transferir la cerveza a un barril. En mi caso todavía estoy embotellando. Si vas a utilizar botellas, ¿qué crees? Tienen que estar primero limpias y después completamente sanitizadas, libre de cualquier contaminante. Otra vez, pueden echar a perder tu cerveza. A mí ya no me ha tocado que cuando está embotellada se eche a perder la cerveza. Y la mezcla de tu azúcar también se calcula en proporción a la cantidad de cerveza que estás cocinando. Hay que evitar echarle de más azúcar al agua que vas a utilizar para carbonatar, porque ¿qué crees? Puede generar suficiente gas y pueden explotar tus botellas, así que ten mucho cuidado, no te me vayas a cortar, criatura del Señor. Cuídate, te mando un abrazo. Como las pinches botellas nuevas vacías están bien caras, lo que hice fue comprar un cartón de caguamas Sol, que no me gusta ya esa cerveza. Las vacié todas y ya tengo mis caguamitas para estarlas rellenando cada vez que cocino cerveza. Tengo mi madrecita para ponerles la ficha, corcholata, tapadera, como quiera que le llamen ustedes. Una vez que tienes la cerveza dentro de las botellas, lo recomendable es que pasen 2 semanas carbonatándose y 1 semana refrigerándose. Así que generalmente el tiempo que transcurre desde que cocinas tu cerveza hasta que la vas a probar es generalmente de un mes, 1 semana, también dependiendo mucho del estilo de cerveza que estás cocinando. Así que a muy grandes rasgos este es el proceso para cocinar cerveza. Cada paso tiene un montón de detalles, instrumentos y tecnologías que puedes aplicar conforme te vayas queriendo profesionalizar. Es un hobby muy bonito que me relaja, me tranquiliza. Yo ya de preferencia trato de cocinar muy temprano, trato de tener todo listo para las 6 de la mañana, levantarme y nomás prender el fuego y empezar a calentar mi hoyo, y así ya sé que nadie me va a estar interrumpiendo, los niños van a estar dormidos y voy a tener un proceso con menos interrupciones, porque si tienes que estar cuidando el fuego, el agua hirviente puede ser peligroso si andan niños ahí. Así que ten mucho cuidado, disfruta mucho este proceso y no te quedes sin cerveza en esta época de sequía de cerveza comercial. Si no cocinas cerveza, te invito a que degustes cerveza de los cerveceros locales que hay en tu ciudad o en tu comunidad. Apóyalos o aprende a cocinar chévere. Yeah. Ay, güey, me estoy quedando bien pelón, cabrón.